Y en nuestra última clase hablamos acerca de la identificación de peligros y riesgos. Ya habíamos visto todos estos puntos, les había indicado de qué forma identificar correctamente esos peligros y riesgos. Si acaso no lo recuerdas bien, quisieras reforzarlo un poco más, puedes siempre revisar la información que se sube al canal de YouTube. Eh, y bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de cómo llevar a cabo el tema de la implementación de las acciones. Recuerda que en la fase planificativa lo que hacemos es poner directrices, poner lineamientos, indicar, dirigir cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, qué actividades se van a hacer. Pero eso no solamente debe quedar pues en intenciones, también tiene que llevarse a la práctica, también tiene que ejecutarse. Y para ello se elabora lo que es el plan de seguridad. El plan de seguridad es un documento el cual nos sirve para poder desarrollar el sistema de gestión de seguridad. En este documento lo que nosotros vamos a hacer es implementar todo lo que son principios, políticas, mecanismos, métodos, todas aquellas acciones necesarias que vamos a realizar para poder evitar los accidentes y las enfermedades. Recuerda que habíamos identificado cuáles son los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos, los cuales pueden llevar a que un trabajador se accidente. El plan de seguridad lo que hace es básicamente identificar de qué forma vamos a poner en práctica todas estas políticas y procedimientos de forma que garanticemos que la prevención sea real, que la prevención se cumpla, se ejecute. Este plan me va a permitir cumplir con las disposiciones legales, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Permite también la mejora del desempeño laboral. ¿En qué sentido se relacionaría esto? Esto es principalmente porque cuando nosotros realizamos las actividades de capacitación, las actividades de entrenamiento, hacemos también que el personal pues se forme más, se capacite más, ponga en práctica sus conocimientos y de esa manera también mejore el tema de su rendimiento y su desempeño laboral. Ayuda a fortalecer los componentes de la seguridad a través de una adecuada capacitación, inspecciones, también permite ese tipo de actividades y también recuerda que este plan de seguridad es obligatorio para todas las empresas. Todas las empresas en todo sector deben contar con un plan de seguridad. Algunos contienen un poco más de contenido que otros, pero todos deben contar con un adecuado plan de seguridad, ¿correcto? Siguiente, por favor. Bien, ¿para qué me sirve implementar un plan de seguridad? En primer lugar, como les comentaba, me permite controlar o reducir o mitigar los riesgos. Este es uno de los primeros beneficios que me da. Así también me ayuda al tema del cumplimiento legal, me ayuda a cumplir las disposiciones legales vigentes. Recuerden que este plan tiene que ser obligatorio para todas las empresas. Me permite una mayor rentabilidad y ahorro, ya que estamos reduciendo el tema de la accidentabilidad, me permite reducir la cantidad de accidentes y de esta manera reducimos también costos. Mejora la imagen organizacional. Siempre una empresa que cumpla con seguridad va a ser mejor percibida que una empresa que no cumpla con las disposiciones. Entonces, ayuda también a mejorar la imagen organizacional y también genera confianza en los colaboradores. Ya les contaba desde las primeras clases cómo me surgían las experiencias de trabajadores que no venían de empresas en donde no se aplicaba el tema de la seguridad y cuando lo implementaban aquí en la empresa, cuando lo aplicábamos nosotros, para ellos era como algo nuevo, ¿no? Algo que no conocían, algo que notaban de diferencias, y caso contrario, ellos querían salir y ver otro tipo de empresas, también les ocurría eso. Entonces, generas también confianza en el trabajador de que la empresa es formal, la empresa aplica los criterios, la empresa se preocupa por ellos y apuesta por ellos. Ahora, hablando acerca de la estructura, lo que debe contener tu plan de seguridad. ¿Qué debe contener mi plan de seguridad? Esto es según el anexo 3, que está en la RM 050-2013-TR, que nos da algunos formatos referenciales. Entonces, lo que debe contener un plan de seguridad como estructura mínima, tú puedes agregarle más cosas o incluso según reglamento de tu sector puedes ponerle más cosas también. Entonces, lo primero que debemos contar es el alcance. Y debemos considerar que el plan de seguridad es aplicable para todas las actividades. ¿De acuerdo? O sea, nuestro plan de seguridad tiene que incluir tanto personal operativo como personal administrativo. No podemos excluir a ninguno de los grupos. O sea, si bien nosotros hacemos seguridad para el área de operaciones principalmente, porque son los que más expuestos están a riesgos, también hacemos actividades en prevención en seguridad para personal administrativo, personal de oficina, personal de almacén. Todos tienen que ser incluidos en las actividades preventivas en materia de seguridad. También tenemos que incluir lo que son la línea de verificación de línea base. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la línea base en nuestra primera clase? Entonces, ese tipo de resultados, por ejemplo, también podríamos incluirlo porque esto me permitiría direccionar correctamente las actividades que me faltan para poder dar cumplimiento completo a lo que es la normativa.
La política de seguridad, la cual la vimos en la clase 3, nuestra política de seguridad también deberíamos incluirlo dentro del plan, o al menos los compromisos principales, y los objetivos y metas. Respecto a los objetivos y metas, eso también lo vimos en la clase 3, ten bastante cuidado con eso. Siempre les comentaba que en una auditoría, por ejemplo, uno de los ingenieros presentando el plan de seguridad en auditoría, el auditor le preguntó cuáles eran los objetivos del plan. Y el ingeniero dijo, bueno, aquí están los objetivos, lo mostró todititos, era como una cara completa de puros objetivos, entre los que había puesto, por ejemplo, sensibilizar al colaborador, fomentar las actividades, dar cumplimiento a la ley, hacer capacitaciones, cosas así, ¿de acuerdo? Definidos como infinitivo, pero eran todos los objetivos que a él se le habían ocurrido poner. Entonces el auditor lo que preguntó fue, está bien, tienes varios objetivos, ¿cómo los mides? Y en ese momento, pues el ingeniero dijo, no, lo que pasa es que nosotros lo medimos porque no hay accidentes. Y el auditor le dijo, bueno, que es el único indicador que manejas, o sea, tienes tantos objetivos, tienes como 30 objetivos ahí, y solo hay un indicador, entonces no guarda relación. Recuerda que cada objetivo que pongamos tiene que poder medirse, tenemos que poder medirlo, entonces no sería válido que tú simplemente pues, coloques objetivos por poner. Los objetivos que tienes que colocar obviamente tienen que poder medirse al final de la gestión, porque recuerda que este plan te va a durar prácticamente por todo el año, por todo un periodo, o por todo un proyecto, si es el caso de obra. Entonces, es necesario que los objetivos se puedan medir al finalizar para saber si realmente el plan funcionó o no. Entonces yo te recomiendo que en el plan de seguridad para el apartado de objetivos, tú coloques principalmente los objetivos del sistema de gestión de seguridad. Enlázalo. O sea, estamos definiendo una política y los objetivos para su cumplimiento. El plan debería relacionarse con dar cumplimiento a esos objetivos. De esa manera va a ser mucho más sencillo. La estructura también tiene que incluir el tema del comité, ¿de acuerdo? O supervisor de seguridad y el RIS, ¿de acuerdo? Darle como mención, indicar quiénes son, si se cuenta o no, dónde está, ese tipo de cosas. El hiper y mapa de riesgos, eso lo vimos en la clase anterior. Respecto al hiper, principalmente lo que tenemos que colocar ahí es de qué manera hacemos la evaluación. Si es una matriz de 3x3, de 5x5, cómo valoramos la probabilidad, cómo valoramos la severidad. Eso principalmente es lo que debe ir. ¿De qué manera identificamos y evaluamos los riesgos? En organización y responsabilidades, lo que nosotros vamos a colocar ahí también principalmente es las principales responsabilidades de todos los que intervienen en seguridad. Por ejemplo, el gerente general, ¿cuál es su responsabilidad? Formar el comité, proporcionar los recursos, liderar la gestión en seguridad. El comité que se va a encargar de aprobar los documentos, hacer que los demás participen, vigilar el cumplimiento del RIS. Los supervisores, ¿a qué se encargarán? Se encargarán de cumplir las disposiciones, brindar las facilidades para la capacitación, etcétera, ese tipo de cosas. Las capacitaciones en seguridad, aquí incluimos el programa de capacitaciones en seguridad. ¿Qué capacitaciones se van a dictar? Recuerda que son 4 mínimo al año, ¿de acuerdo? Siguiente. También vamos a incluir lo que son los procedimientos de trabajo. Eh, Puede ser que tú consideres detallar todos los procedimientos que manejas o puede que simplemente los enlistes. ¿Qué procedimientos de trabajo se cuentan? ¿Cuáles son los que están aplicados? Obviamente, aprobados por comité todos estos. Básicamente un listado con sus respectivos códigos, si acaso lo tuvieran, sería mucho mejor. De esa manera indicamos pues todos los procedimientos que tenga la organización respecto a la prevención de riesgos. Las inspecciones internas de seguridad. Recuerda que tenemos que determinar si van a haber inspecciones planeadas o no planeadas, las cuales se llaman también inspecciones opinadas e inopinadas. ¿Quiénes van a hacer las inspecciones? Puede que las haga el supervisor, o el gerente, o el residente de obra, o el mismo comité o supervisor de seguridad también puede hacer inspecciones. Eso también tenemos que incluirlo dentro del programa. El cumplimiento de la vigilancia de la salud ocupacional, que tiene que ver con el cumplimiento de los exámenes médicos, los monitoreos, el levantamiento de observaciones en caso de exámenes médicos que salgan mal, que también hablaremos de eso en un momento. Clientes, subcontratos y servicios, ¿de qué manera vamos a controlar a los terceros en respecto a seguridad? Yo siempre te estaba mencionando de que si bien una empresa principal puede subcontratar sus actividades, ese tercero también forma parte de la responsabilidad de la empresa principal y por tal motivo tenemos que identificar de qué manera lo controlamos. En general, el tercero es una empresa que, bueno, es básicamente independiente, ¿no? O sea, sí trabaja para mí, pero es independiente. Ellos deben ver por su propia seguridad, ¿de acuerdo? Como empresa independiente, ellos tienen que ver, tienen la obligación de cumplir en seguridad, pero tu obligación como empleador principal, a quien le están dando el servicio, es que tú vigiles que esa empresa haga cumplir la seguridad. Entonces, no te olvides que también eres responsable por tus terceros y tus contratistas. El plan de contingencia, algunas nociones básicas de cómo dar el tratamiento a las contingencias que se puedan presentar.
En el punto de investigación de accidentes, de qué forma vas a investigar los accidentes. Poco más acerca de la investigación lo veremos en la clase del día viernes, no te preocupes. Y respecto a auditorías, si se van a realizar auditorías en el año, si van a ser internas, si van a ser las Mintra, eso también vamos a incluir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que debe contar como mínimo tu plan anual de seguridad. Esto es a manera de documento. También podemos incluir las estadísticas de seguridad, que también vamos a hablar de ellas más adelantito. La implementación del plan, que tiene que ver con el programa anual de seguridad, el famoso PAS, el cual también vamos a hablar de él en la siguiente diapositiva, el cual va a incluir lo que son los recursos y los plazos que tenemos que cumplir. Los registros, los cuales también hablaremos en la clase de hoy, que son los registros obligatorios, y una revisión del sistema de gestión de seguridad. Como te decía, el plan anual no simplemente es para que lo elabores en diciembre para todo tu año y ya está, ¿no? No veo si es que se cumplió o no. Tengo que evaluarlo, tengo que tener un informe que me indique si el plan se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero todo esto tiene que tener como mínimo, es referencial, puede tener todo esto, como que tú puedes agregarle algunas cosas más, como que de repente alguna normativa sectorial te pide alguna estructura mínima. Por ejemplo, en el caso del sector de construcción, tienen una estructura mínima que está, si no me equivoco, es la 011-2019. No me acuerdo, ahí, por ahí más adelante la vamos a ver con plan de contingencia. Ahí te indica qué es lo que debe tener mínimamente el plan de seguridad para sector construcción, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bien, eso es relacionado entonces a plan de seguridad. Ahora, este plan, para poder darle cumplimiento respecto a registros y respecto a plazos y recursos, tenemos que elaborar también un programa de seguridad. El programa de seguridad es básicamente el conjunto de actividades de prevención que establecemos a lo largo de un año. En este programa vamos a detallar cuáles son las actividades que vamos a realizar, quiénes van a ser los responsables, qué recursos se van a usar, cuáles van a ser los plazos para poder ejecutarlo. Entonces, este programa de seguridad me va a permitir evaluar las actividades preventivas a través del cumplimiento de las actividades dentro de los plazos. Tómalo de la siguiente manera. Tenemos un plan de seguridad, que es básicamente un documento general, por así decirlo. Está todos los lineamientos que hemos hablado hace ratito. eh, Básicamente me dirige cómo voy a hacer mis actividades, pero este plan de seguridad comprende el programa de capacitaciones, que puede incluir capacitaciones en seguridad, como también otro tipo de capacitaciones, el programa del servicio de seguridad, que es diferente, el programa de servicio de seguridad, y el programa de seguridad como tal. Ahora, respecto al programa de servicio, aquí debes tomar en cuenta que se refiere, por ejemplo, a las actividades que van a desarrollar como área de seguridad, o como comité o como área médica ocupacional. Entonces, eso sería el programa de servicio. El programa de seguridad como tal son las actividades con los plazos incluidos. Dale a continuación, por favor. Aquí podemos ver la estructura referencial, también como el anexo 3 de la RM 050-2013-TR. Fíjate que básicamente todos los registros obligatorios en materia de seguridad según la ley tienen estos 5 primeros puntos principales. En primer lugar, la razón social de la empresa y su RUC, su dirección, su domicilio fiscal, la actividad económica y la cantidad de trabajadores que manejan el centro laboral. Entonces, cada registro, cada formato que tú vayas a elaborar, como mínimo debe tener esos 5 primeros puntos. Luego de eso vamos a incluir en el programa el objetivo general o los objetivos específicos, su respectiva meta, indicador, el presupuesto, los recursos que vamos a usar, ¿de acuerdo? Y el detalle de las actividades. Fíjate cómo tenemos ahí la actividad como tal, le ponemos el responsable de hacer la actividad, el área y un pequeño cronograma, ¿no? Mes a mes, de preferencia se hace mes a mes, e indicamos cuándo se ha cumplido, si se ha cumplido o no, si está pendiente, si está atrasado, si ya se ejecutó, si se reprogramó, si está en proceso, y de esa manera damos cumplimiento. Fíjate también en la siguiente lámina, tenemos uno de otra manera, pero también parecido, cómo enlistamos todas las actividades que se van a realizar, aquí lo están separando más por semana, y detallamos en cada intersección si se cumplió o no se cumplió, entonces eso también lo vamos colocando. También puede ser que mes a mes le coloques una columna para programado o para pendiente y una columna para ejecutado e ir controlando si se van cumpliendo dentro del mes que se ha dispuesto. De esa manera es como también hacemos el control en el programa anual de seguridad. Es una de las formas que podemos hacerlo. No lo tengo ahorita a la mano para poder presentarlo, pero eh, más tarde probablemente o de repente ya mañana le voy a compartir al coordinador
un formato también de programa de seguridad para que te pueda compartir luego, para que lo puedas mandar, para que te lo pueda mandar y le puedas hacer todas las modificaciones que tú creas convenientes y te pueda servir mucho más. ¿De acuerdo? Ahorita no lo tengo a la mano, pero más tardecito o mañana lo voy a estar compartiendo el coordinador para que también te lo mande y lo puedas entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Entonces, con eso tenemos ya lo que es el plan y programa de seguridad. Ahora vamos a hablar acerca del plan de emergencias o plan de contingencias. ¿Cuál viene a ser la diferencia en sí? Esto me lo explicaron en una capacitación relacionada a gestión de riesgos que organizó una aseguradora. En esta explicaban lo siguiente. Vamos a llamar como contingencia a todo aquel evento que ocurra de forma intempestiva que puede suponer un riesgo grave a la seguridad de las personas o de un trabajador o de muchos trabajadores y cada uno de ellos tiene cada uno de ellos maneja un plan acerca de cómo debemos actuar, acerca de cómo debemos actuar en caso de que ocurriera, ¿no? Cómo actuar de forma preventiva antes, durante y después. Entonces, por ejemplo, tenemos un tema de fenómeno del niño. Entonces, hay que saber de qué forma actuar de forma preventiva, cómo actuar durante el fenómeno del niño y cómo actuar después del fenómeno del niño. Eso es una contingencia. Caso de sismo, huaicos, inundaciones, tormenta eléctrica, incendios, todos y cada uno de ellos son contingencias y cada uno de ellos debe contar con su respectivo plan de contingencias. Cada uno de ellos debe ser tratado de esa manera. Sin embargo, el plan de emergencias viene a ser básicamente el consolidado de todos. En el plan de emergencias nosotros vamos a tomar los lineamientos generales para la prevención de estas contingencias y así también vamos a incluir todos y cada uno de estos planes de contingencia. Haz de cuenta que agarraste todos tus planes de contingencia y los uniste en un único documento general y ese viene a ser tu plan de emergencias. Esa es una forma de entenderlo. Otra manera, si de repente se te complica entenderlo así, es entender que el plan de emergencia está asociado a temas de seguridad y plan de contingencia está asociado a tema de operación. ¿A qué me refiero con esto? Como te decía, ocurre un sismo, hay que saber de qué manera actuar para evitar que los trabajadores se accidenten. Correcto. Ahora, digamos desde el punto de vista operaciones, si un proveedor no llega a tiempo con el material para poder producir, eso es una contingencia de operaciones y tenemos que darle tratamiento para evitar de que la producción se retrase, para evitar que no haya pérdidas. Entonces, eso es una forma de actuar respecto a la contingencia operacional y eso viene a ser un plan de contingencias de operaciones, ¿de acuerdo? El plan de emergencia tiene que ver con temas de seguridad. Muy bien, dale la siguiente, por favor. Bien, regresa por favor al anterior, regresa por favor al anterior. Ahí está. ¿Cuál es la estructura que debe seguir el plan de emergencia? Esto es según el reglamento de seguridad salud en el trabajo de la construcción, ¿de acuerdo? Me parece apropiado esta estructura, por eso es que te la estoy compartiendo ahora, para que podamos poder estudiarlo de mejor manera. Entonces, en primer lugar, empezamos con una breve introducción, ¿no? Un breve prefacio, resumen del plan. Un breve resumen del plan, ¿no? A manera introductoria, presentar a la empresa, ¿no? La empresa tal, estamos presentando nuestro plan de contingencia para prevenir las contingencias que podrían presentarse, los riesgos a los trabajadores, etcétera, una forma introductiva. Luego, los objetivos que pretendo alcanzar con el plan. Puede ser que coloquemos los mismos objetivos del plan de seguridad, como de repente hayamos planteado algún objetivo específico relacionado al tratamiento mediante las contingencias. Entonces, eso es variable. El alcance, a quienes aplica el cumplimiento del plan. Eh, Generalmente este plan de contingencia pues aplica también a todos los trabajadores, como que también podrías, sobre la interrupción, como puede ser también que el alcance sea, por ejemplo, digamos, tú tienes una sede en Lima y tienes otra sede en Cajamarca. Entonces, cada una de estas sedes puede ser que enfrenten distintos tipos de contingencias, distintos tipos de situaciones de emergencia. Por tal motivo, de repente tú podrías preferir hacer un plan de contingencia para Lima y un plan de emergencia para Lima y un plan de emergencia para Cajamarca. Dos planes diferentes. Entonces, eso tendrías que identificar en el alcance. ¿A quién aplica el cumplimiento de ese plan? Los compromisos, ¿a qué se compromete el empleador, los trabajadores, los supervisores respecto al cumplimiento del plan? Eso también lo incluimos ahí. Siguiente, por favor.
La descripción de la unidad, aquí básicamente vamos a describir eh, las características de la instalación como tal, de las oficinas, de campamento en el caso de obra, por ejemplo, cuántos pisos son, dónde quedó ubicado, ese tipo de cosas es importante para saber si estamos o no preparados para poder afrontar una contingencia de la mejor manera. Funciones y responsabilidades respecto a los que va el cumplimiento del plan, principalmente asociado a lo que tiene que ver con brigadas. El organigrama del plan, que tiene que ver con quiénes son los principales directivos, quiénes son las jefaturas de brigadas. Y los peligros frecuentes. Estos peligros frecuentes generalmente son los fenómenos naturales o todas aquellas situaciones que hemos identificado en el hiper. ¿Te acuerdas la clase anterior del día lunes? En el hiper nosotros habíamos identificado eh, situaciones rutinarias, no rutinarias, y te había indicado que algunas de ellas venían a ser situaciones de emergencia. Entonces, estas situaciones de emergencia vienen a ser las que van a identificar aquí y que les van a dar tratamiento a través del plan de emergencias o plan de contingencia. ¿De acuerdo? Siguiente. Las brigadas de emergencia. Aquí hay que incluir cuántas brigadas vamos a tener, quiénes son los integrantes, cuáles van a ser las funciones que van a tener. Respecto a los brigadistas, aquí deberías seleccionar apropiadamente a las personas idóneas para el cargo. O sea, cuántas son las brigadas mínimas que yo debo tener? Depende enteramente de ti, ¿bien? O sea, no va a venir una fila a decirte, oye, tú deberías tener mínimo 5 brigadas o deberías tener tanto mínimo tantas personas por brigadas. No es tanto así, salvo, como te digo, que alguna normativa sectorial o requisito de tu cliente así te lo indique. Pero yo, por ejemplo, nosotros manejamos 3 o 4 brigadas de 3 personas a lo mucho, 3 o 4 personas a veces. Recientemente hemos creído conveniente mejor unificar y mantener una sola brigada, una brigada multifunción, como se le llama. Pero tú podrías tener, por ejemplo, una brigada de primeros auxilios, una brigada de una brigada contra incendios, una brigada de evacuación en caso de sismo, por ejemplo. Entonces, puedes poner las brigadas que tú creas convenientes. Las personas que vayan a integrarlo, si bien no deben tener quizás algún requisito mínimo, o sea, no quieres ponerle, de repente no te parece necesario, está bien, pero lo que sí debes asegurarte es que sean personas idóneas para poder ser brigadistas. O sea, ¿qué pasaría si tú necesitas una brigada de rescate para rescatar personal que se quede atrapado, o caso, por ejemplo, ocurre un sismo, se derrumba algo y tienen que rescatarlo? Y pones a una persona, pues digamos, unos 50 y tantos años, que no tiene la misma aptitud física para poder hacer el rescate de la persona. Entonces hay que tener bastante cuidado con que los brigadistas que vayamos a designar, porque se designan, o si quieres hacerlo por elección también, pero se designan generalmente, sean personas que tengan un buen perfil, o sea, que sean comprometidos con seguridad, que tengan buena condición física, que tengan la edad apropiada. Y a este personal se le va a capacitar. Obviamente, hay que entrenarlo bastante al personal, hay que explicarle cómo hacerlo. De preferencia, si se puede, con personas certificadas, no internas, sino certificadas para poder hacer la capacitación o entrenamiento, mucho mejor. ¿De acuerdo? Si no se pudiera, solamente se puede hacer a través de medios internos, no hay ningún problema, pero hay que asegurarnos de que el personal sí esté bien capacitado y bien entrenado para hacerlo. Si tú tienes diferentes sedes, lo ideal sería que cada una de esas sedes maneje sus propios brigadistas. Ingeniero, yo no pongo brigadistas porque, bueno, mi personal no siempre están todos juntos en el mismo punto, en el mismo turno. Entonces, no sirve de nada tener mis brigadistas porque cuando ocurre una desgracia, no voy a esperar que vengan mis brigadistas. Yo los tengo que entrenar a todos. ¿De acuerdo? Capacítalos a todos, está bien. Pero de todas maneras debes tener identificado quiénes son tus brigadistas. Yo sé que quizá no suena la forma más aproximada a la realidad de cómo aplicaría, porque no siempre tienes a todos reunidos en el mismo grupo, es cierto, pero la ley así lo pide. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Sí capacítalos a todos, que todos sepan cómo actuar, pero sí ten brigadistas identificados y entrenados, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también acerca de eso, de la capacitación, entrenamiento de brigadas y también de simulacro, pero todavía más adelante. Bien, eso respecto entonces a los brigadistas. Así, para definirlos, lo que deberías contar sería con un acta de instalación de brigadas. Voy a buscar también el modelo de acta de instalación de brigadas para también compartírtelo para que más o menos entiendas cómo se realiza. Bien. La respuesta a emergencia. La respuesta a emergencia vienen a ser todos los planes de contingencia. Aquí vas a enlistar cada una de las contingencias con su respectivo actuar antes, durante y después de la contingencia. Básicamente, ¿no? Colocas plan de contingencia para fenómeno del niño, antes, ¿qué vas a hacer? Durante, después. Para sismo, antes, durante y después. Para incendio, antes, durante y después. Entonces, ahí vas a colocar cada una de las actividades. Por ejemplo, en caso de incendio, antes, ¿qué tienes que asegurarte?
que se cuente con extintores vigentes, que se cuente con detectores de humo de repente, aspersores si acaso tuvieras, capacitar previamente al personal en manejo del extintor, cosas así. Durante el incendio, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué medidas deben tomar? Usar el extintor apropiado para la clase de fuego, de qué forma van a manipularlo, quién va a dar aviso para que los demás salgan, por cuáles van a ser las rutas de escape en caso salieran, que por ejemplo tienen que evitar respirar el humo, que no tienen que usar ascensores, etcétera. Todas las medidas que tú puedas colocar para prevenir que ocurra una desgracia durante la ocurrencia del incendio. Y el después, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, si acaso se acabara el incendio, automáticamente todos pueden regresar inmediatamente, o quién es el primero que tiene que ingresar a ver si es seguro que vuelvan a entrar. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que asistir si hay algún herido? Entonces, eso viene a ser el después de la contingencia y eso también hay que contemplarlo dentro de la serie de pasos. Eso viene a ser los planes de contingencia. Los recursos, ¿qué tipo de recursos se van a dar para poder dar cumplimiento al plan, para poder ejecutar el plan? Y la capacitación, evaluación y comunicación. No vayas a confundir a los simulacros como una capacitación, ¿de acuerdo? Los simulacros no son capacitaciones, quizás podrías considerarlo como entrenamiento, pero capacitaciones no son. Los simulacros vienen a ser evaluaciones. Ya por ahí me estoy adelantando un poco con las diapositivas superiores siguientes, pero el simulacro, más que una capacitación o un entrenamiento, el simulacro es una evaluación. Si alguien alguna vez te pide de qué manera evalúas el cumplimiento de tu plan de contingencia, simulacros. Esa es la forma a través de la cual lo vas a evaluar. Bien, algunos puntos adicionales que podrías incluir en tu plan de emergencia es un flujo de comunicación que básicamente te indique a quién tienes que hablarle, quién es el primero en enterarse, ¿no? Quién tiene que comunicar, a qué números tienes que llamar. Para eso coloco un directorio telefónico, tanto de números internos, ¿no? Como supervisores, área médica, como también externo, números de centrales de emergencia, bomberos, primeros auxilios, policía, etcétera. Eso también tienes que incluirlo. El listado de las clínicas afiliadas a la póliza CTR, si acaso tuvieras. De esta manera le permites al trabajador saber a dónde tiene que llevar a su accidentado si acaso ocurre una emergencia. Todas las aseguradoras que cuenten con pólizas CTR te envían un listado de las clínicas que trabajan con ellos. Entonces, de esa manera tú sabes a dónde llevarlo inmediatamente. No tienes que empezar a preguntar, oye, ¿a qué hospital lo llevo? No tienes que tener ya identificado a dónde se le va a llevar. Y también de preferencia colócale una ruta de evacuación. ¿Cuál es la clínica más cercana? Esta es la ruta para que vaya desde el punto de trabajo, por ejemplo. Ingeniero, si el trabajador tiene que saber todo esto, se supone que yo tengo que difundir mi plan, tengo que entregarle una copia a cada uno de repente. No necesariamente entregarle una copia a cada uno, pero sí difundir el plan. Es muy importante que se difunda. Todos los trabajadores deberían conocer su plan de emergencias. Entonces, es necesario, importante, de que se tenga de repente una copia disponible para todos, para que lo puedan revisar, o al menos las partes más resaltantes que vienen a ser el directorio telefónico, el listado de clínicas, la ruta de evacuación, estén difundidas. Es necesario que el personal conozca cuál es su plan de seguridad, cuál es su plan de emergencia, para que ellos sepan cómo actuar, para que ellos estén preparados para eso. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta respecto al plan de seguridad, al plan de emergencia. ¿Alguien alguna duda, pregunta? No. Ok. Si no hubiera entonces más preguntas, sigamos con lo siguiente, con la partecita más fuerte. Y ahora sí, mi estimado alumno, vamos a pasar a hablar acerca de los registros obligatorios en seguridad. ¿Cuáles son estos registros obligatorios? Son 8, te voy aclarando. Estos registros los he dejado para esta clase porque estos registros van a servir bastante para dar cumplimiento del plan de seguridad. O sea, estos registros básicamente son el sustento de que cumples con tu plan de seguridad. Cada vez que alguien te dice, dame evidencia de que se cumple tu plan de seguridad, estos registros son la clave. Estos registros son documentos importantísimos que te van a pedir. Vamos a pasar a revisar todos y cada uno de ellos y te voy dando algunos alcances también. El primero que tienes que conocer es el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Este es fundamental, importantísimo. Tienes que mantener un registro de todos los accidentes que te hayan ocurrido. Accidentes y enfermedades y también los incidentes peligrosos y otros incidentes. ¿Cuál viene a ser la diferencia entre esto? Vamos a verlo por partes. En primer lugar, tenemos lo que es la condición insegura o la condición subestándar. No son lo mismo, pero para fines de este ejemplo lo vamos a considerar como similares, ¿ya? La condición insegura o subestándar es básicamente todo aquello que está en el entorno, que puede provocar un accidente, ¿de acuerdo? Fíjate que en el ejemplo, en la imagen,
tenemos una carga suspendida y una polea que está en mal estado, una polea que está por romperse. Entonces, en cualquier momento esto cede, se rompe y la carga va a caer y puede lastimar a alguien. Eso es una condición insegura. Hasta antes que se rompa todavía no ha ocurrido nada, es una condición. El acto inseguro viene a ser cometido por la persona. Si tenemos, por ejemplo, personas caminando despreocupadamente debajo de la carga suspendida, eso vendría a ser un acto inseguro, ¿de acuerdo? Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si el equipamiento es nuevo y parece que nunca ha sido usado y por eso no se va a romper, ni siquiera cuando ocurra eso, se debe permitir que una persona pase debajo de una carga suspendida. Entonces, que una persona lo haga viene a ser un acto, ¿de acuerdo? Una acción de la persona. Muy bien. El incidente viene a ser básicamente que ocurre el evento, se cae la carga. Se cae, pero no les lastima absolutamente para nada. Si ellos no tienen ningún tipo de lesión, no es accidente. Vendría a ser un incidente. En este caso, incidente peligroso. ¿Cuándo vendría a ser un incidente? Algunos lo toman prácticamente como lo mismo, ¿eh? Incidente, incidente peligroso. Pero tú podrías entender como un incidente si de repente esta carga se cae y no había ninguna persona cerca. Incidente porque cayó la carga, potencialmente pudiste causarle daño a alguien, pero no ocurrió y no había nadie cerca. Entonces, incidente. Incidente peligroso lo puedes entender de que ocurre el evento, no hubo daño a nadie, pero estuvo muy cerca de poder ocasionarlo. Entonces se convierte en un incidente peligroso. Y claro, el accidente pues sí ya viene a ser la lesión al trabajador, ¿no? Ocurre el evento y hay una lesión. Así sea un raspazo, un rasguño, un dedillo roto, no importa, se considera ya como accidente de trabajo. ¿Cuáles vas a tener tú que reportar o registrar? Tienes que entender primero que tanto el registro del accidente y el reporte del accidente son dos cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Una cosa es el reporte del accidente y otra muy distinta es el registro. En el tema de reporte, tú vas a reportar únicamente incidentes peligrosos y accidentes mortales. Incidentes peligrosos y accidentes mortales. Esos son los que tú como empresa vas a reportar. Tuviste un accidente, falleció alguien, ni modo, tienes que reportar dentro de las 24 horas a la SUNAFIL de que tuviste el accidente. Tuviste un incidente peligroso, como en el caso de la imagen, se cayó una carga, casi lastima a trabajadores, incidente peligroso, tienes que reportarle también a la SUNAFIL de que te ocurrió el evento. ¿De acuerdo? Si ocurriera como te dije de que se cayó y no había absolutamente nadie, simplemente se cayó, ese de ahí sí no le interesa a la SUNAFIL, así que ese podrías no reportarlo, no hubo un riesgo inminente como tal. Pudiera ser, pero no podrías obviarlo ese de ahí. Pero los incidentes peligrosos y los accidentes fatales sí o sí tienes que reportarlo, ambos dentro de las 24 horas de ocurrido. Ingeniero, y si es un accidente y no fallece nadie, no simplemente se lesiona, nada más lo llevó al centro médico, ¿eso ya no lo reporto yo? No, ya no lo reportas. O sea, ese ya no se reporta. Ese no lo reportas tú porque ese lo va a reportar el centro médico. Porque se supone que cuando llevas a tu accidentado al centro médico y te preguntan, señor, ¿qué le pasó? Él le va a decir, me accidenté trabajando. No creo que le digas, no, es que estuve en mi casa. No, yo lo acompaño desde su casa. Él estaba en su casa y se cayó y ya yo vine a ayudarlo. No creo que le digas eso, ¿cierto? Sabes que eso te puede causar una sanción, ¿correcto? Entonces, no creo que lo hagas, así que eso lo va a reportar el centro médico. El centro médico tiene, si no me equivoco, hasta fines de mes o plazo de 5 días para que ellos reporten a la SUNAFIL de los accidentes. Ingeniero, cuando SUNAFIL reciba el reporte, viene a fiscalizarme, existe la posibilidad. No te podría decir yo sí o sí va a llegar, porque no es del todo seguro. Como que no es del todo seguro que llegue al día siguiente, como que no podría decirte no va a llegar dentro de un mes. Es casi como una moneda al aire. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Sunafil a diario recibe cantidad de reportes. Entonces, no siempre se da abasto de poder ir a ver todos y cada uno de los reportes que han ocurrido. Entonces, ellos escogen. Y si tienen que elegir entre accidentes leves, de que alguien se golpeó la cabeza, alguien se fracturó un dedo, alguien casi le cae algo, pero no le cayó, sino que casi le cae algo, y alguien que falleció por un accidente, ¿a cuál crees que van a ir a fiscalizar? Obviamente van a ir por el que es más grave, ¿no? Entonces, por eso, solo por eso, es poco probable que la SUNAFIL vaya y fiscalice por eventos que sean muy leves. Existe la posibilidad igual, pero de todas maneras es poco probable. ¿Por qué, ingeniero, yo tengo que reportar estos incidentes peligrosos si realmente no ha lastimado a nadie? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dale la siguiente, por favor. Tenemos que reportar incidentes peligrosos porque
es a través del control de estos incidentes que vamos a mejorar en la gestión de seguridad. Dale al siguiente, por favor, estimado. Hola, Adrián, ¿me escuchas? Ah, perfecto. Básicamente es por la teoría de la pirámide de accidentabilidad o de la causalidad o pirámide de Henry, como le quieran llamar, que nos dice que el 87, el 88% de los accidentes son causados por actos inseguros. ¿Qué me dice esta pirámide? Es que seguramente tú ya la habrás visto antes y ya la conoces. Básicamente esta pirámide, como puedes ver, nos dice que por cada lesión grave o accidente fatal, me han tenido que ocurrir 10 lesiones leves o accidentes incapacitantes de repente y 30 lesiones menores o 30 incidentes. Sí, perdón, 30 lesiones, accidentes con pérdida material. 600 incidentes y cerca de unos 3.000 observaciones en tractos y condiciones subestándares. ¿Qué me dice esta pirámide, ingeniero? Siento que hay un mensaje oculto aquí. Básicamente esta pirámide nos dice que el accidente, como tal, el accidente grave, la lesión severa, se va formando desde la base. Obviamente para que llegues a la punta tienes que haber empezado desde la base. Se va formando desde la ocurrencia descontrolada, creciente de actos, condiciones subestándares e incidentes. Mientras más actos y condiciones tú acumules, más incidentes te van a ocurrir. Y mientras más incidentes te ocurran, más te están alertando de que va a ocurrir un accidente. Yo siempre suelo decir que el accidente no te avisa. Y de hecho, no te avisa. Nunca vas a levantarte un día y decir, hoy día va a ocurrir el accidente, ya huele accidente hoy día. No ocurre, pero sí con esta teoría de la causalidad, perdón, teoría de la pirámide de causalidad, sí podemos darnos cuenta en base al control de actos y condiciones y de los incidentes que estamos próximos a que me ocurra un accidente. No necesariamente es que recién a los 600 incidentes recién me va a ocurrir, no, pero si yo estoy acumulando gran cantidad de incidentes, es evidente de que en algún momento va a ocurrir la desgracia y tengo que actuar de forma preventiva. Por eso es importante reportar mis incidentes peligrosos, porque yo tengo que darle control a esto. Si yo controlo el incidente, voy a evitar que en el futuro ocurra el accidente de trabajo. Y eso es importantísimo para el tema de la prevención. A mí me ocurrió una vez en auditoría que le preguntaron al supervisor si había tenido algún accidente. Y dijo, no, pero una vez un trabajador casi se resbala de altura, de más de 8 metros, y casi se cae. Pero menos mal que no se cayó. Quedé mirando y dije, ¿qué, ingeniero? Yo no sabía de esto. ¿Por qué no me avisó? No, es que como no ocurrió nada. Ah, ya. Ay, también la vez siguiente, también el otro que estaba subiendo la escalera y también se resbaló y casi se cae. Y así me salieron como 5 eventos de casi se cayó, se resbaló y casi se cayó. 5 eventos en menos de 3 meses. Entonces, cuando te ocurre así de forma reiterativa, hermano, algo está pasando, algo está fallando. O fallan ustedes en su provisión, o falla el trabajador, o falla el equipo, pero algo falla. Hay que determinar qué es, porque no vamos a esperar a que recién se caiga y se lastime para recién decir hay que hacer algo. La seguridad debe ser preventiva, no te olvides de eso. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ahora, respecto al tema del reporte, para reportar accidentes, simplemente tú vas al portal de Sonafil, puedes colocarle así en tu Google nada más, le colocas Sonafil, reporte accidentes de trabajo o reporte accidentes, y te vas a la primera que dice notificar accidentes de trabajo. Te va a salir la pantallita que está a la derecha, te vas a ir al servicio y ingresas pues ahí los datos de la empresa, ¿de acuerdo? Entras con su clave sol, si no me equivoco, su RUC, y haces el reporte a través de su plataforma, ¿de acuerdo? Esto ha salido prácticamente desde el 2022, esa plataforma. Entonces, de esa manera es como se hace el reporte. ¿De qué manera? No, un momento, acá está. Eh, de esa manera hacemos entonces lo que es el reporte. Recuerda que el reporte es dentro de las 24 horas, ¿de acuerdo? Muy bien, si gustas puedes tomarle luego pantallazos al reporte que hiciste, no sé si se puede descargar realmente, pero se puede tomar pantallazos de repente. Y básicamente los datos que se van a llenar, dale siguiente por favor, son los que están en la siguiente diapositiva, que son los que están ahí. Esos son básicamente los formularios que se llenan. Entonces, yo te he compartido, si no te he compartido en esta, te lo voy a compartir en la siguiente clase, lo que son las tablillas, ¿no? Las tablas, porque hay algunos que dicen tabla número tal, tabla número tal. Esos datos se encuentran en el anexo que incluye un manual de cómo usar la plataforma y de esa manera se hace el reporte del accidente. Básicamente la información que te piden en el reporte es razón social de la empresa, RUC, si fue una tercera, porque si una contratista se accidenta,
tú como empleador principal tienes que hacer ese reporte de accidente también. Eh, ¿Qué estaba haciendo el trabajador? ¿En qué hora ocurrió? ¿Cuántos trabajadores habían? Si había o no había pólizas CTR, cosas así, cosas iniciales. Hasta aquí en tema de reporte aún no hemos entrado en temas de investigación, ¿de acuerdo? Dale siguiente, por favor. Entonces, esto viene a ser netamente lo que es reporte. Respecto a tema de registro, dale siguiente, amigo, por favor. Respecto al tema de registro, el formato es el siguiente. Este registro ya se va a llenar una vez que tú ya investigaste el accidente. Eso se entiende que el accidente se ha investigado en unos 10 días más o menos, un plazo máximo de 10 días. Entonces aquí los datos también son muy similares, razón social, RUC de la empresa, dirección, cantidad de trabajadores y el tipo de actividad económica de la empresa principal y de la contratista, si acaso fuera el caso. Datos principales de la ocurrencia del accidente, si fue un accidente fatal, incapacitante, leve, las causas, ¿no? El tema del análisis de causas, lo cual veremos en la siguiente clase todavía, y las acciones que se tomaron y si se ejecutaron o no dentro del plazo. Este es el formato para registro de accidentes. Yo te he hablado acerca del reporte, pero este es el registro como tal. Tú debes mantener estos formatitos por un periodo de 10 años en caso de accidentes, de incidentes también, y 20 por enfermedades ocupacionales. Ese es el formato que tú debes mantener. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en 2024 y te ha ocurrido a ti un accidente, digamos, en el 2017. Debes contar con tu formatito ahí a la mano porque es una FIL, te puede pedir. Tienes que mantener por un plazo máximo, un plazo mínimo, perdón, de 10 años. Accidentes de hace 10 años tienes que tenerlo aún registrado. Si ya pasó, pues hace como 15 años, ya de repente ese ya no tanto, pero si ha ocurrido hace menos de 10 años, sí debes tener ese, sí o sí, ese formato ahí contigo todavía, ¿de acuerdo? Entonces, esto es respecto a lo que es registro de accidentes. Dale siguiente, por favor. El siguiente registro del que vamos a hablar es el registro de exámenes médicos ocupacionales, los famosos EMO o los famosos CAMO, algunos lo conocen como CAMO por el certificado de aptitud. Estos exámenes médicos no tienen un formato como tal establecido por la ley, pero sí son obligatorios, ¿de acuerdo? Esos exámenes sí o sí tienen que realizarse, se puede realizar bajo tres modalidades. En primer lugar, un examen preocupacional, un examen de ingreso. Es decir, que a todo trabajador que va a ingresar a trabajar contigo, que va a ingresar a tus instalaciones, que va a realizar labores para ti, debe pasar por un examen médico ocupacional para saber si está apto o no para trabajar contigo. Porque ¿qué pasaría si se presenta, dice, no, yo sí sé hacer de todo, ¿no? ¿Cuál es la chamba? No, usted va a subir 20 metros a repararme una instalación eléctrica. Ah, listo, yo puedo. Te dice sí, pero va a su examen médico y sale de que le tiene miedo a las alturas. ¿Lo puedes contratar realmente para eso? Claro que no. O de repente se va y esta persona es una persona que por alguna condición médica no puede subir altura. Entonces, si ese es el caso, esa persona no podría trabajar contigo. Para eso es el examen preocupacional, es como un filtro prácticamente, para saber si la persona que quiere entrar a trabajar, no que ya está trabajando, sino que quiere entrar a trabajar contigo, está en condiciones de poder trabajar de forma segura, sin exponerse a riesgo. Es por eso muy importante el examen preocupacional como filtro para saber si el trabajador entra o no. Hay empleadores que tienen la mala costumbre de que ya está trabajando y recién lo mandan a que haga examen médico. El examen médico de ingreso, dicen todavía, pero cuando ya pasó más de un mes que él está trabajando. No funciona así. El examen preocupacional tiene que ser antes de que la persona esté contigo, antes incluso de que firme contrato. Este examen médico, en cualquiera de sus modalidades, siempre el costo va a ser asumido por el empleador, por la empresa. Ingeniero, pero yo le pago examen médico a un trabajador y de repente él pasó todo muy bien y dice que ya no quiere trabajar conmigo. ¿Qué hago? Ni modo, ya se perdió esa inversión porque no le puedes cobrar bajo ninguna forma a ningún trabajador. Ni cobrar, ni descontar luego de sus pagos de que dio examen médico. No, no funciona así. La empresa siempre asume el costo del examen médico. Entonces, ingeniero, si sale observado en el preocupacional, no trabaja conmigo. Se entiende que no, porque lo hiciste antes de que firme contrato. Entonces, si sale observado, tú puedes decidir si quieres o no contratarlo. De repente ya no lo quieres contratar. O de repente sí lo contratas, pero para otro puesto. Entonces, ya depende de ti. Ese es el de ingreso. También está el examen médico periódico. Este se realiza cada 2 años, ¿de acuerdo? Cada 2 años, un trabajador después de ingresar, después de su primer examen,
cada 2 años le vuelves a hacer un examen médico para asegurarte de que aún mantiene las condiciones de salud mínimas que requieren para poder desempeñar su puesto de trabajo. Es el examen de seguimiento, el examen periódico, ¿de acuerdo? Ingeniero, cada 2 años es, sí, cada 2 años para actividades normales y anual o cuando el reglamento así lo indique, para trabajos de alto riesgo. Si es de trabajo de alto riesgo, generalmente es cada año o dependiendo de la normativa del sector que te pida de repente con más frecuencia. Ahí sí varía un poco. Después es cada 2 años para otro tipo de actividades. Y también puede ser que hagas un examen médico de salida o de retiro. Si acaso un trabajador pues deja de trabajar contigo, ¿no? De repente sabes que el trabajador se quiere ir y le dices, ok, mira, te voy a programar un examen médico de salida para ver que todo esté bien, que esté saliendo en óptimas condiciones. Y el trabajador no quiere, no dice, no, yo para qué voy a perder mi tiempo. Ah, listo, entonces no hay ningún problema, no, no vayas, ¿no? Normal. Como que el trabajador mismo te puede pedir, oye, yo quiero mi examen médico de salida. Ah, bueno, si él lo quiere, tendrás que asumirlo el costo. No, poco no podrías como que negárselo, ¿de acuerdo? ¿Para qué se hace el examen de salida? Este se hace generalmente para asegurarme que el trabajador está dejando la función sin presentar ninguna enfermedad ocupacional. Principalmente para eso, para asegurarme de que el trabajador no ha sido afectado por su actividad como tal. Solamente por eso, ¿de acuerdo? Ahora, algunos puntos importantes que tienes que considerar respecto a este examen médico. En primer lugar, como te dije, es obligatorio que todos tengan su examen médico, no se le puede cobrar al trabajador y este examen médico sí o sí tiene que haber sido realizado por una clínica acreditada por la entidad de salud. O sea, las clínicas tienen sus respectivos protocolos, ahí verán si le hacen este examen de laboratorio, test de altura, radiografía, algunos también piden revisión por el dentista de repente, entonces por el otorrino o por el oftalmólogo, ya verán, dependiendo del protocolo que van a seguir, que generalmente lo hace el área médica en coordinación con la clínica ocupacional para que se realice el tema de la evaluación médica. Una vez que culmina la evaluación médica, tú como supervisor de seguridad, si eres el área de seguridad, supervisor de seguridad o prevencionista de riesgos, debes tener en cuenta que únicamente tú debes contar con el certificado de aptitud médica. A veces hay clínicas que se equivocan o no lo saben el procedimiento correcto y te mandan todos sus resultados. Señor tal, con todo su historial, qué tipo de sangre tiene, si tiene o no tiene una enfermedad, cómo están sus triglicéridos, cuál es su resultado de su evaluación psicológica a detalle, ¿no? Que si tiene traumas o no tiene traumas. Eso a nosotros como área de seguridad no es de nuestra incumbencia, eso está prohibido. El resultado de un examen médico tiene que ser confidencial. No podemos nosotros tener acceso a información sensible, privada de la persona. Nosotros únicamente debemos solicitar o se nos debe entregar el certificado de aptitud médica. Este es básicamente una hojita resumen que nos dice los datos de la persona, nombre, DNI, edad, quizá grupo sanguíneo, y en un cuadrito me detalla si está apto o no apto para hacer la actividad o apto con restricciones y cuáles son esas restricciones o alguna recomendación del médico general y la fecha en que se realizó el examen médico. Nada más. Ese es el único certificado que nosotros debemos manejar. Ten mucho cuidado con esto. No vaya a ser que un día venga Sonafil y te dice, a ver, el resultado del examen médico de esta persona y tú le mandas un legajo completo de 20, 30 hojas de examen médico. Porque Sonafil te va a decir, ¿por qué tienes tú esto? Esto es información de ese trabajador. ¿Por qué me lo entregas? No, es que eso me dio la clínica. No, la clínica te tiene que dar tu certificado de aptitud, la hojita resumen, nada más. Si tú quieres tener acceso a toda esa información médica, su historial clínico de la persona, eso solo lo puede solicitar el médico ocupacional, el área médica de la empresa. Nadie más que ellos, porque ellos son el área médica, pues ellos son la parte que ven el tema de la salud. Solamente con fines, obviamente, de vigilancia de la salud. Nada más. No lo puedes tener tú. Tampoco vayas a cometer el error de que te llega y le dices, uy, mira, ve acá mi compañero, mira cómo salió y vas y lo difundes a los demás. Error, completamente prohibido. Eso tampoco se puede hacer. Ingeniero, ¿qué pasa si la clínica siempre me manda todo el paquete completo? Te lo manda, trata de coordinar con la clínica, diles que solamente te manden el certificado de aptitud y los que te hayan mandado, extráele ese certificado de aptitud y quédate únicamente con eso y el resto deséchalo. El resto no lo vas a usar tú, ¿de acuerdo? Únicamente quédate con los certificados de aptitud. Otro punto importante es que al trabajador le tienes que entregar una constancia de que ha recibido sus resultados.
Ingeniero, pero eso lo hace la misma clínica. Entonces dile a la clínica que te pase copia de eso. Pero tú debes tener a la mano porque te van a pedir en fiscalización o en inspección o en auditoría, te van a pedir que tengas alguna evidencia de que al trabajador se le dio lectura o él leyó o él recibió los resultados de su examen médico. Si no lo tienes, puede ser objeto de una sanción, una no conformidad, dependiendo de quién te está revisando. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? El mismo médico ocupacional puede elaborar un pequeño carguito o una pequeña carta por cada uno y que firmen y que indiquen que sí han recibido su examen médico, sus resultados sobre todo, y las recomendaciones del médico, obviamente. Eso es lo que tú debes contar. Otro punto importante respecto a los exámenes médicos es qué pasa cuando un trabajador sale observado. O sea, digamos que yo contraté a una persona para que me haga trabajo en altura. Luego su examen médico de ingreso, todo muy bien. Pasó un año, sigue bien, 2 años bien, 5 años y se casa. Se casa y bueno, por ahí se descuida, ¿no? Muy contento y todo, la familia. Y la esposa es muy tóxica y no quiere que nadie más lo vea y por eso lo hace engordar y sube de peso y ya no puede subir a hacer trabajo en altura. El examen médico sale observado. ¿Qué hacemos con este trabajador ingeniero? Ya no puede subir, el médico dice que no suba. ¿Lo mando a subir igual? No puedes. Porque si acaso le llega a pasar algo o vienes a una fila y lo encuentras así, te van a poner sanción. Entonces él ya no puede trabajar en eso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Lo despide, ingeniero? No, tampoco lo puedes despedir, no puedes hacer eso. Lo que se tendría que hacer con un trabajador observado que no puede hacer su función normal es reubicarlo. Hay que reubicarlo de puesto de trabajo. No lo vas a reubicar de sede, de puesto de trabajo. Si antes hacía trabajo en altura, ahora manda a hacerlo otra actividad que no implique trabajo en altura. Manda a ser chofer, almacenero, jefe de cuadrilla, no sé, apoyo, asistente, qué sé yo. Pero tienes que reubicarlo a alguna otra función que no requiera que él esté expuesto al riesgo como tal. Ingeniero, pero yo le pagaba como técnico que haga trabajo en altura. Si yo lo reubico, debería pagarle menos por el tipo de actividad que va a hacer ahora. No. Mientras dure su recuperación, esta persona debe mantener exactamente el mismo salario. Lo tienes que reubicar de puesto, no le estás cambiando el contrato. Pero ingeniero, de repente esta persona se acostumbra, ¿no? Yo le digo, oye, mira, tienes que bajar de peso en 3 meses y si no, vas a tener que quedarte en este puesto y él va a decir, bueno, me van a pagar igual por hacer menos, me quedo así, ¿no? Ya no bajo de peso. Es que eso tienes que definirlo previamente en su contrato. En el contrato de trabajo del colaborador, eso velo con tu área legal, con tu área de recursos humanos de repente, tienen que determinar alguna cláusula en la cual pongan de que el trabajador debe mantener cierta condición mínima, ¿de acuerdo? Y luego, claro, si sale observado, tiene que haber un plazo para que esta persona muestre mejorías, recupere su peso. Y si esta persona no tiene esa intención o no lo hace, sí podrían entonces de alguna forma ustedes, ya sea en el reglamento interno de trabajo o en los contratos mismos, dejar alguna cláusula libre que diga o indique de que el trabajador, si no cumple con esos criterios, se le puede, ¿no? Resolver el contrato o cambiar el puesto según contrato y obviamente pagarle en proporción a ese nuevo contrato. Nosotros a veces hemos tenido algunos a quienes se les bajaba el tema de viáticos, porque no cumplían. O sea, por ejemplo, tenían sobrepeso un año y no mejoraba nada, no le podíamos cambiar el sueldo, entonces se le bajaba los viáticos. ¿Sabes qué? Te daba antes, ponte 500 viáticos, te voy a dar solo 300. No, pero ¿por qué? No sé cuánto. Mira, ¿sabes qué? No está mejorando, entonces no te puedo asignar la misma carga laboral, entonces no te puedo despedir, no te voy a votar, quédate con nosotros, vas a seguir manteniendo el mismo, otro tipo de función porque no puedes hacer trabajo en altura, pero no te puedo pagar exactamente lo mismo si después de un año no hay mejorías. Pero eso tiene que estar previamente establecido. Las reglas del juego se colocan antes, pues, ¿no? Previamente antes. Entonces, eso coordinarlo con tu área médica ocupacional, perdón, con tu área legal respectiva, ¿de acuerdo? Otro punto también importantísimo es que a partir del 2016, si no me equivoco, el examen médico de ingreso ya no es obligatorio. O sea, yo te dije sí, hay que hacerle no sé cuánto, pero realmente ya no es obligatorio, ahora es más opcional. Salvo que sea de alto riesgo. Si es de trabajo de alto riesgo, sí es obligatorio el de ingreso. Si no fuera, haces labor de oficina, por ejemplo, otro tipo de actividad que no implica mayor riesgo, eh, ya no es obligatorio, pero sí es una buena práctica. ¿Por qué? Porque, mira, yo solo conversaba con un colega. Yo le decía, oye, mira, ¿sabías que ya no es obligatorio el examen médico de ingreso? Y él me decía, no te creo, me decía, y va y lo busca y dice, uy, sí es cierto, ¿no? Y empieza a revisar la normativa y me dice, está peligroso esto. ¿Por qué? Le digo, y me dice, mira, imagínate que tienes un trabajador, ingresa contigo, no es de alto riesgo, así que no le pasas el examen médico. Dice, no, de acá a 2 años tuve tu primer examen, ¿no? El periódico de frente.
y va y no va, pues, no hace su examen. Se va a los 2 años a hacer su examen, su primer examen, su examen periódico, y sale observado. Y él agarra y dice, no, es que yo entré sano y acá en la empresa me he enfermado. Y dice que ha sido culpa nuestra y que es enfermedad ocupacional. ¿De qué manera sustentas tú que esa persona realmente ha entrado a trabajar sano si no le hiciste un examen de ingreso? Entonces, si bien es opcional, yo sí te recomiendo que de todas maneras se tomen el tiempo de hacerlo. Sí hagan el examen médico, por si acaso. De todas maneras, siempre es mejor tener la prevención primero. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides esto respecto a los exámenes médicos. Estos registros también se van a mantener por un periodo de 5 años. 5 años para mantener los registros de los exámenes médicos, los certificados de aptitud o los cargos de entrega de estos certificados de aptitud principalmente. ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna pregunta aquí sobre los EMOS, sobre el reporte de accidentes o registro de accidentes? ¿Alguien alguna duda? Por ahí quizá alguien me pregunta, ingeniero, si yo en un mismo accidente tuve 2, 3 afectados, ¿lleno una hojita nomás? No, tienes que llenar un registro por cada accidentado. Ingeniero, en un mismo accidente me ocurrieron 10 accidentados, ¿tengo que llenar 10 hojitas? Sí, son 10 hojitas por accidente. 10, una hojita por cada accidentado, serían 10 hojitas. Bien, ¿alguien más alguna pregunta de repente? Acá veo algunas preguntas, no había visto por el chat. Fernando me pregunta, ¿se incluye en el plan de emergencia la hoja HDSM, protocolo de respuesta de emergencia? Ok, sí, Fernando, puedes incluir tus hojas MCD, las MCD, las hojas de seguridad, perdón, se me trabó con el nombre. Las hojas de seguridad, sí, las puedes incluir respecto de los productos químicos que se van a manejar. Si es que parte de tu actividad es el manejo o el tacto o el contacto directo con esos químicos. Si los van a usar, sí, sería bueno que lo consideres dentro del plan de emergencia, como un anexo, por ejemplo. Podrías incluirlo así. El plan se debe presentar obligatoriamente anualmente y actualizar también anualmente. Es de preferencia de que de que ambos planes se actualicen de forma anual. Yo te sugiero bastante que se mantenga actualizado por cada año, o de repente se ha presentado una nueva contingencia que deberías darle tratamiento inmediatamente. Entonces, sí, yo sí te recomendaría que cada año actualices nuevamente tu plan de seguridad y tu plan de emergencia. Si hay 600 incidentes, hay la probabilidad de tener una lesión grave o fatal, 10 lesiones leves, 30 años. Sí, correcto, Fernando, así es, existe la probabilidad, pero como te decía, no necesariamente hay que llegar a los 600. O sea, eso es básicamente una proporción, pero puede darse el caso de que no llegas ni a 100 incidentes y ya te ocurrieron dos accidentes fatales. Entonces, básicamente es casi como un ponderado, por así decirlo, una manera de entender de que los accidentes se van construyendo desde el cimiento, desde los actos y condiciones. No es que tenemos que esperar a que ocurran los 3000 para recién ver el primer incidente. ¿De acuerdo? O sea, es esa manera proporcional, pero es básicamente para dar tratamiento a la base de esa teoría de pirámide de accidentabilidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente registro, por favor. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, lo puede ir dejando por el chat. Acá me preguntan, ¿el plan de contingencia se debe realizar para todo tipo de trabajo de alto riesgo? Claro, Julio, como les decía, cada contingencia debe tener su propio tratamiento y para ello cada uno debe contar con su propio plan de contingencia. Cada contingencia es su propio plan. Si quieres tener todo en uno solo, llámalo plan de emergencias y ahí colocas cada contingencia y su respectivo tratamiento. En trabajos de alto riesgo, dependiendo qué tipo de actividades sean, hay que tenerlo. Por ejemplo, nosotros hacemos trabajo eléctrico en altura. Tenemos un plan de contingencia para trabajo en altura, para electrocución, u otro tipo de eventos que se puedan presentar relacionados a la actividad. Si tú haces, por ejemplo, trabajo en espacios confinados, para derrumbes, por ejemplo, o para asfixia de repente de trabajador, eso también tendríamos que incluirlo dentro del plan de contingencia. Esto lo puedes encontrar de forma más sencilla si identificas en el hiper las situaciones de emergencia. De ahí los puedes extraer cuáles requieren un plan de contingencia. Bien, perfecto. Siguiente lámina, por favor. Otro registro obligatorio que debemos considerar es el de monitoreos ocupacionales. Aquí vamos a considerar 5 tipos de agentes diferentes. Agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y los ergonómicos. ¿De acuerdo? Si bien en la ley no está definido con qué periodicidad debo hacer yo mi monitoreo ocupacional, se recomienda que se haga cada año. Ingeniero, todos los 5 agentes cada año, probablemente sea lo más idóneo, pero tú puedes de repente manejar un programa de monitoreos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú vas cronogramando cuándo vas a hacer tu monitoreo. Ponte, en marzo voy a hacer mi monitoreo de agentes físicos. De acá a fin de año o al siguiente año voy a hacer mi monitoreo de agentes químicos. Y de acá a tantos meses voy a hacer el siguiente agente y así. Los vas haciendo de forma paulatina y programada, cronogramada.
de manera de que cuando lleguen a fiscalizarte, te pregunten por monitoreos e indiques que hiciste alguno y de que te está pendiente hacer los demás, pero que ya están identificados cuándo se van a hacer. Bien, insisto, no está definida la periodicidad en la norma, pero es mejor que lo hagas de esa manera, porque algunos sí, si no lo tienes, te pueden llegar a observar. Bien, ¿quién hace estos monitoreos? Lo puede hacer la misma empresa o puede ser que se contrate los servicios de un tercero, una empresa especializada, un consultor, para que haga los monitoreos como tal. Eso sí tendrían que tener cuidado que los equipos que se va a usar, ya sea el tercero o ya seas tú mismo, cuenten con sus certificados de calibración. Eso sí, si vas a usar algún equipo de medición, luxómetro, sonómetro, dosímetro, etcétera, cada uno de estos equipos debe contar con su certificado de calibración. Eso sí es indispensable. ¿Lo vas a hacer tú mismo? Ok, hazlo con tal equipo y este equipo está calibrado. ¿Lo va a hacer un tercero? Ok, ese tercero va a usar su propio equipo y en el informe que te va a pasar debe mandar su certificado de calibración del equipo. Eso sí es indispensable. El registro de monitoreos también se conserva por un periodo de 5 años. No te hagas muchas bolas. De acá en adelante, todos los registros obligatorios se conservan por un periodo de 5 años. Únicamente el de accidentes por 10 y el de enfermedades por 20. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. El registro de monitoreos es el siguiente. Ahora, si tú ponte que el monitoreo lo hace un tercero, te va a mandar un informe, ¿correcto? Debe decir informe de monitoreo de agentes físicos. Tú lo vas a ver, ahí está, va a estar el informe de monitoreos, todo muy bien. Llega a auditoría y le dices, ¿han hecho monitoreo? Sí, mira, acá está el informe. Ah, ok, el registro. No, acá está el informe. No, yo no quiero el informe, quiero el registro. Y el registro es el que estamos viendo ahí. También está, todos estos formatos que estamos viendo están compartidos ahí también en los documentos adicionales, ¿de acuerdo? Ese es el formato para, para el registro de monitoreos. Este se llena por cada agente, ¿de acuerdo? Cada vez que hagas un agente, llenas este registro que se conserva por 5 años. Básicamente vas a colocar los datos que ahí te indican, la empresa que ha realizado los monitoreos, si fuera el caso, los resultados que ha obtenido. Las desviaciones entre las causas presentadas básicamente son las no conformidades, lo que ha sido observado, y las conclusiones y recomendaciones. Como anexo de este registro va el informe de monitoreo, el certificado de calibración de los equipos y el programa de monitoreo si acaso lo tuvieras. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿quién llena la parte que va abajo que dice responsable de registro? Básicamente la persona que está archivando todo esto. Supervisor de seguridad, prevencionista de riesgos, la persona que tenga todos estos archivos bajo su dominio, ella es la persona que le va a dar su registro. De eso no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces este es el formato que se debe manejar. Bien, siguiente lámina, por favor. Noemí me pregunta, ¿los monitoreos son capacitaciones? No, no son capacitaciones. Las capacitaciones son otras actividades distintas que también vamos a hablar de ellas en un momento. Vamos a tratar de avanzar un poco para que no nos gane el tiempo. Otro registro obligatorio es el de inspecciones internas de seguridad. Esas inspecciones básicamente se llenan, el formato general es el siguiente, como puedes ver aquí. Hay que ver cuándo se hizo una inspección, si fue inopinado o no, a qué área, quién inspeccionó, qué resultados hubieron y qué resultados hubo y qué observaciones se pudieron encontrar y cuáles van a ser las acciones de control. Ese es el formato general para inspecciones. Si tu comité va a hacer inspecciones, podría usar ese formato, por ejemplo, también. Ahora, tú puedes adaptar tus formatos de inspecciones porque puede ser que tú manejes distintos tipos de inspecciones, como vamos a ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, puede ser que tú quieras hacer una inspección. Sí, siguiente, por favor. Una inspección, por ejemplo, de los ambientes de trabajo. ¿Qué vas a inspeccionar aquí? Que cuenten con sus señalizaciones en seguridad, que tengas extintores vigentes, que haya botiquín de primeros auxilios, que las luces de emergencia estén operativas, que el extintor esté a la altura apropiada, y que los tableros eléctricos estén correctamente identificados, en buen estado, el orden y limpieza, etcétera. Entonces, esa sería una inspección de los ambientes de trabajo. Como puede ser que no sea de ambientes de trabajo, dale la siguiente, como puede ser que sea una inspección de repente a la actividad en sí. La siguiente, por favor. Entonces puede ser una inspección a la actividad como tal. Aquí vamos a verificar si los equipamientos que están usando son los correctos, si usan correctamente todos sus EPPs, si las maquinarias están correctamente certificadas, listas para hacerlo, si durante la actividad, si durante la actividad se cumplieron con los procedimientos de trabajo, se llenaron los formatos mínimos de seguridad, los ATS, se cuenta con hiper, tienen todos póliza, etcétera. Esas son las inspecciones de las actividades. Dale la siguiente.
O puede ser también que sean inspecciones a los equipos de los trabajadores, sus herramientas, sus EPPs, para asegurarse que todos ellos estén en buen estado. Entonces, las inspecciones que tú vayas a hacer pueden ser de distintos tipos, generalmente tienden a ser entre inopinadas y planificadas, ¿de acuerdo? Por aquí creo que alguien me hizo una pregunta. Sí, Noemí me pregunta, al hacer visitas inopinadas a las bases de los trabajadores se tiene que llenar ese registro. Sí, Noemí, cada vez que uno hace una inspección, así sea inopinada, sí sería bueno que dejemos constancia, porque vamos a suponer que tú vas a hacer tus inspecciones normal, haces inspecciones inopinadas, vamos a suponer que 2 veces por semana, ¿de acuerdo? Haces inspecciones diarias, pero inopinadas 2 veces por semana. Entonces, ¿de qué manera dejas sustento de que fuiste? Quizás tomas fotos, de repente, me voy a decir, no, ingeniero, yo tomo fotos. Ok, está bien, son sustentos. Pero para fines de cumplimiento de la normativa es necesario contar con un registro también. Puede ser un formato como el que yo te he mostrado, o de repente tú puedes adaptar un formato propio de la empresa o propio tuyo que se acomode más a lo que tú quieres ver, ¿no? Porque el formato que yo te he mostrado es básicamente espacios en blanco donde coloques descripciones de la inspección. De repente tú quieres hacerlo más sencillo y colocas como un checklist de inspección y tú vas con ese checklist y simplemente marcas, colocas unas pitas y está bien, lo que está mal y un cuadrito para observaciones. Entonces, eso también te puede servir, no hay ningún problema. Pero sí acostúmbrense que cada actividad en seguridad que hagan, cualquier sea reunión, inducción, capacitación, inspección, todas cuenten con algún registro. Es un buen sustento para la actividad en seguridad. ¿De acuerdo? Perfecto. Siguiente, por favor. El siguiente registro es el registro de estadísticas de seguridad. Si bien yo te había hablado en la clase número 3 acerca de objetivos e indicadores en seguridad, aquí vamos a hablar acerca de estadísticas de seguridad. Las estadísticas que te pide la normativa son básicamente el cuadrito que está ahí. Son tres principalmente, el índice de severidad, el de frecuencia y el de accidentabilidad. Estos indicadores yo personalmente no los recomiendo mucho para tu gestión en seguridad como tal, pero sí son indicadores que la normativa te pide que tengas, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de cumplimiento de la ley, sí, llévales el control, pero muy poco realmente se puede hacer gestión respecto a este indicador porque son un poquito como que elevados o irregulares. Ahorita vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Entonces, en este registro básicamente vas a colocar mes a mes cuántos accidentes has tenido, entre fatales, incapacitantes, leves, cuántos días se pierde por accidente, cuántos trabajadores tienes, cuántas horas hombres se han trabajado, incluyendo horas normales, incluyendo horas extra, toda la cantidad de horas que se tenga, y en base a eso se saca la proporción de la cantidad de los índices como tal. También la cantidad de días perdidos por accidente. Entonces, si alguien, por ejemplo, digamos, un inspector te dice, muéstrame tu registro de accidentes, y tú le dices, no he tenido accidentes, entonces él te va a decir, ok, entonces muéstrame tu registro de accidentabilidad. Le llaman así, de forma rápida. Tú vas a decir, no tengo eso. No, ¿cómo que no tienes? Tu registro de accidentabilidad es este, el registro de estadísticas de seguridad. Ahora, ¿cómo calculamos estos indicadores? Dale el siguiente, por favor. El índice de frecuencia se calcula entre el número de accidentes ocurridos en el periodo entre el total de horas hombre trabajadas y lo multiplicas por 1.000.000. El índice de severidad, el número de días perdidos sobre el total de horas hombre trabajadas y también lo multiplicas por 1.000.000. Y la accidentabilidad, multiplicas ambos índices y lo divides entre 1.000. Entonces, esto también lo vas a conservar por 5 años. Ahí puedes ver más o menos cómo se ve. ¿Cómo interpretamos esto, ingeniero? Fíjate en el primer gráfico, ¿de acuerdo? El de frecuencia. En enero, de repente no lo notas muy bien, pero en enero básicamente ahí tenemos como unos 40.000 horas hombre trabajadas, en febrero también, y ves una línea que dice 0, 0. Significa que en esos meses no ha habido ningún accidente. Sin embargo, en abril, fíjate, en abril subió a 23. Ingeniero, hubo 23 accidentes. No, en abril registré yo un accidente. Entonces, registré un accidente, lo coloqué en la fórmula, un accidente entre las 40.000, 42.000 horas hombre trabajadas, y eso me dio como resultado 23.72. Disparó mi indicador. Y fíjate que en adelante nuevamente regreso a cero. ¿Cómo interpreto esto? Esto se interpreta que por cada millón de horas hombre trabajadas, he sufrido 23 accidentes en proporción. 24 prácticamente. Esa es la forma de interpretarlo. Es básicamente una proporción. Yo he tenido 40.000 horas hombre trabajadas y he tenido un accidente. Significa que si yo trabajara 1.000.000 de horas hombre, voy a tener 23 accidentes. Así es como se entiende. En la cantidad de días perdidos es similar. En el mes de abril he trabajado 1.000.000, perdón, por cada millón de horas hombre que he trabajado,
estoy perdiendo 237 días por accidente. Y en el mes de mayo estoy perdiendo 695 días más. ¿Se entiende? Esa es la manera de interpretarlo. Y el índice de accidentabilidad básicamente es como un grado. Es como un grado que me indica que mientras más se aleja del cero, más es probable que ocurra un accidente dentro de una empresa. Básicamente eso. O sea, si tu indicador de accidentabilidad es cero, significa que estamos bien. Si se aumenta entre uno, 2, 5, ya significa que tu empresa es muy propensa a recibir accidentes. Principalmente eso, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera lo llenas. Ingeniero, ¿cómo sé cuántos días perdidos colocarle? ¿Cuántos días de descanso médico le dan al trabajador? Ingeniero, el trabajador todavía está indeterminado, no sabemos cuánto se le va a dar. ¿Ok? Entonces, cada mes vele colocando los días que le han dado y si le asignan más días para descanso, vele añadiendo por cada mes. Ingeniero, esta persona falleció. ¿Cuántos días perdidos le coloco? La cifra que se le suele poner en ese tipo de casos es 6.000. De todas formas, hay un anexo que está en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la construcción y también en el de minería, que tiene como una tablita en el cual te indica cuántos días colocarle, por ejemplo, en caso de fallecimiento, en caso de incapacidad permanente, en caso de amputación de algún miembro del cuerpo, le colocan cierta cantidad de días perdidos ya como una constante, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera también lo puedes también tener, ¿de acuerdo? Dale al siguiente, por favor. Eso es entonces para estadísticas. Me preguntan, ¿los integrantes del comité de la parte del empleador no nos facilita las visitas inopinadas e inclusive las obstaculiza? No debería realmente, Noemía. O sea, ¿cómo el comité te va a decir no, no hagas inspección? Si incluso el mismo comité debería hacer inspecciones. ¿Sabes qué podría pasar? Y esto lo veía mucho en mi curso de seguridad basada en el comportamiento que he culminado el día lunes. Y de repente, si es que hay la posibilidad, en algún mes siguiente podemos de repente abrirlo también en ITEC. Lo que pasa es que el trabajador mucho se acostumbra, o bueno, tiene la noción errónea, tanto por parte del trabajador como por parte de los supervisores, que hacer seguridad y hacer inspección, y si algo sale mal, es sinónimo de sanción. Oye, yo hago mi inspección, encontré que esto está mal, ah, no, ¿a quién tengo que sancionar? Una vez, ¿a quién le descuento? ¿A quién lo suspendo? ¿A quién despido? Y ven la seguridad de una forma muy impositiva, muy arbitraria, ¿de acuerdo? Y eso genera al trabajador un poco de rechazo o incluso temor, ¿de acuerdo? Entonces, no debería ser así realmente, no deberíamos ver el tema de la seguridad como un punto de, como un punto de vista, no debemos ver la seguridad como un punto de vista punitivo, ¿no? Que castiga. Deberíamos verlo un poco más como el tema de mejorar, de prevenir, que es el fin supremo de la seguridad, prevenir justamente. Entiendo que hay algunas actividades que sí requieran de repente un poco la mano dura, como separar al trabajador, pero no debería ser siempre reiterativo. O sea, si hay cosas que hay que mejorar, hay que irlas mejorando. Quizá en el camino podamos encontrar sanciones, pero la idea es acostumbrar al trabajador a que cumpla con seguridad. Y sobre todo, ¿no? Quizás los miembros del comité piensan que hacer inspección y encontrar que algo está mal significa que algo me van a hacer, me van a castigar por algo. Y la idea es justamente identificar qué está mal y corregirlo. Corregirlo de a pocos. Probablemente no podamos corregir todo en el mismo día, en el mismo mes, en la misma semana, en el mismo año incluso, pero poco a poco se va corrigiendo y de esa manera vamos fomentando el tema de la seguridad. ¿Ok? El registro, ¿quién los llena? El área de seguridad principalmente. También lo podría llenar el mismo comité. ¿Ah? De hecho, las estadísticas de seguridad los llena el comité. El comité llena, aprueba básicamente esas estadísticas. Entonces, principalmente el área de seguridad es quien llena todos estos registros. Fernando me dice 10 perdidos o cargados. Sí, correcto, hay un anexo, correcto. El anexo 33 en minería. En el sector construcción también hay un anexo, no me acuerdo exactamente el número, pero también está en un anexo de reglamento de seguridad y salón el trabajo en el sector construcción. ¿Ok? Siguiente, sí, el cuadrito que sigue a ese, básicamente es para llenar, si acaso tuvieras tus índices de accidentabilidad o frecuencia que han salido por encima de cero. Es básicamente para determinar las causas de por qué tienes desviaciones presentadas respecto a tu estadística de seguridad. Solamente eso, ¿de acuerdo? Después principalmente te piden el primero que te mostré, el que está todos los cuadritos mes a mes, ese principalmente. Otro registro obligatorio que tenemos que conocer es el de equipos de seguridad o emergencia. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es conservar información documentada de que le hemos entregado al personal sus EPPs y sus herramientas. Recuerda que el EPP que le tenemos que dar al trabajador tiene que ser apropiado para el tipo de actividad que realiza y adecuado a su talla. Ponte que tienes un trabajador que te mide 1,50 m y tienes otro que te mide 1,90 m. Uno te calza 36 y el otro te calza 44.
no le puedes dar el mismo tipo de EPP. Y eso que estamos viendo desde el punto de vista de talle de zapato. Ahora imagínate con los guantes. Ahora imagínate con el casco. Ahora imagínate con un arnés. Es distinto, difiere bastante. El EPP no es para incomodar al trabajador, es para protegerlo. Y el EPP entonces tiene que adaptarse, tiene que ser cómodo, tiene que interferir lo menos posible en el desarrollo de su actividad. Sí, hay EPPs que probablemente generen al principio cierta incomodidad porque no permite al trabajador realizar como siempre lo hacía, pero tenemos que asegurarnos de que sea mínima, de que no sea muy grande y que sobre todo el trabajador no quede desprotegido. Hay que tener bastante cuidado de cuáles son las características de los EPPs que debemos considerar al momento de cotizar este EPP. Es necesario siempre acreditar con alguna fotografía y con el registro que vemos en la siguiente diapositiva que hemos entregado al trabajador. Ponen la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente el formato que me da la ley para este tipo de registro es, ok, no me sale completo. Dale la siguiente, por favor. Ya, ese es básicamente el formato que me da la ley. Ahí básicamente lo que me pide es que identifique cuál es el EPP o el equipo de seguridad o el equipo de emergencia que se va a entregar y que enliste a todos los trabajadores que lo han... No, 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 espera, ese no es. Dale al anterior, por favor, dale al anterior. Dale al anterior, por favor, estimado. Ya, dale ahí. Básicamente el formato que me da el ministerio es que yo indique, ¿no? Como decir, nombre del EPP y que enliste a todos los trabajadores que han recibido ese EPP, en qué fecha y su firma. Es una manera de hacerlo. Yo ahí te he colocado otra. Básicamente la que yo te he colocado es al revés. Colocamos el nombre del trabajador y enlistamos todos los EPPs que se le han entregado o se le han renovado. De esta manera es mucho más sencillo identificar si a un trabajador le has o no entregado un EPP, porque en el otro caso tendrías que revisar uno a uno por cada EPP a ver si le entregaste o no. En cambio, en este otro caso, no, simplemente vas y por el nombre de la persona vas y sacas todo el historial de qué le entregaste y qué no le entregaste. Entonces, considero que este es mucho mejor. Igual lo dejo siempre a tu criterio para que coloques lo que tú consideres mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, da la siguiente ahora sí, por favor. El siguiente registro es uno de tus registros más comunes, es el registro de capacitación, inducción, entrenamiento y simulacro. Ese es el registro que más vas a usar, es el registro más común, es el registro que constantemente vamos a estar usando para darle la gestión al tema de seguridad. Este registro se va a usar prácticamente el mismo para cualquiera de los cuatro eventos. Cualquiera de los cuatro eventos vas a usar el mismo registro. Esto también se guarda por un periodo de 5 años. Sin embargo, aunque vas a usar el mismo registro para todos, cada uno de estos eventos de difusión al personal es diferente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Veamos en la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, la inducción. La inducción es básicamente una difusión general de medidas preventivas de seguridad o recomendaciones, ¿de acuerdo? Previo al inicio de las labores del trabajador. Igual que el examen médico, la inducción no se realiza cuando el trabajador ya está trabajando conmigo un día, una semana, un mes. La inducción se realiza antes de que el trabajador haga la labor. ¿Por qué? Porque la idea de la inducción es difundir al trabajador. Oye, mira, tú vas a trabajar en esto, tu jefe va a ser esta persona, vas a cumplir tales procedimientos, tenemos esta hiper para tus actividades, etcétera. Entonces el trabajador debe conocer todo esto antes de empezar a trabajar, no después, ¿de acuerdo? Puedes usar, como te digo, el formato que vimos al principio o puedes usar uno específico en el cual detalles qué puntos se han revisado. Ahora, esta inducción tú la vas a hacer, si bien a un trabajador en específico o bien a todo un grupo de trabajadores, como tú quieras, y la vas a volver a realizar cada vez que un trabajador sea o cambiado de puesto de trabajo, de repente lo ascendieron, o lo reubicaste a otra sede. Entonces, si lo reubicas a otra sede, nuevamente otra inducción. Cambio de puesto de trabajo, otra inducción. ¿De acuerdo? En general, yo tengo un trabajador que entró hace 4 años y está en el mismo puesto. A ese ya no importa, ¿no? Su inducción de hace 4 años vale. No. Anualmente deberíamos hacer reinducciones a los trabajadores, porque la mente es muy frágil. Entonces, de un año al siguiente, el trabajador ya se olvidó. De una semana a la siguiente, ya se olvidó de la capacitación que le diste. Imagínate lo que tiene que hacer una inducción. Entonces, hiciste una inducción en el mes de enero, ponte, a enero del siguiente año, nuevamente hazle una reinducción general. Difundes a todos algunos lineamientos generales en seguridad y ya te sirve de registro de que estás manteniendo esta cultura preventiva en seguridad. ¿De acuerdo? Eso respecto a inducciones. Siguiente, por favor.
Noemí me pregunta por leyes específicas sobre seguridad para obreros municipales. Ujú. Sí, Noemí, las inducciones se aplican para todo, entrega de PPs también. No conozco realmente, la vez pasada estaba revisando y no he visto que existan reglamentos sectoriales específicos para municipalidad. Lo que sí he encontrado es que algunas municipalidades tienen sus propios reglamentos de seguridad. Entonces, de repente tu municipalidad lo tiene y si no lo tiene, entonces ahí sería diferente, ¿no? Como te digo, habría que empezar en todo caso, a volver a hacer, a volver a empezar con ellos, a indicarles la importancia de la seguridad, ¿de acuerdo? Ok, veamos aquí. ¿Le diste la siguiente, amigo? Aquí está. El siguiente es las capacitaciones. La capacitación, recuerda que tiene que ser orientada a temas de seguridad y son mínimo 4 al año. Pueden ser teóricas o prácticas o una combinación de ambas, no hay ningún problema. No hay una duración mínima recomendada para tal. Se recomienda que te dure por lo menos 40, 45 minutos. Tampoco te va a durar 20 una capacitación, pero no sea muy abusivo. Por lo general deberían durarte una hora, ¿ok? Pero ya, bueno, 40, 45 minutos ya se podría considerar. Igual en tu registro, para evitarte problemas, colócale una hora, 60 minutos. Tienen que ser, eso sí, dentro del horario de trabajo. No pueden ser fuera. Si son fuera, implica de que tienes que pagar al trabajador horas extra. Y no creo que quieras hacer eso. Entonces, la capacitación va dentro del horario laboral. No que vengan el sábado, vengan el domingo. No funciona así. No que mira desde tu casa, conéctate porque va a ser remota. No funciona así. Si vas a hacerlo así, indica de que son horas extra. Salvo que el trabajador generosamente te quiera apoyar con eso, bueno, pero no es que sea la forma correcta. Lo correcto es que sean dentro del horario laboral. ¿De acuerdo? Hay que asegurarnos de que todos participen en las capacitaciones en seguridad. Todos deben contar con mínimo 4 capacitaciones al año. Todos. O sea, tú ponte a hacer 6 capacitaciones en el año. Por lo menos de esas 6, un trabajador debe haber asistido a 4 de ellas, por lo menos, ¿de acuerdo? Se recomienda mucho que evalúes la capacitación, de ser posible que elabores un informe, como qué temas viste, quiénes participaron, cuándo se hizo, qué temáticas se tocaron respecto a la capacitación que se dictó, y así. Lo puedes dictar tú mismo, siempre y cuando tengas las competencias para eso. Por ejemplo, digamos que en la empresa donde yo trabajo, me dicen, Carlos, quiero que dictes una capacitación de primeros auxilios. Yo digo, ok, yo lo hago y yo realmente no sé primeros auxilios, o bueno, no al nivel necesario para poder yo realizar la capacitación. Entonces no sería idóneo, no sería lógico. Yo bajo qué criterio voy a dar una capacitación en primeros auxilios si no sé. Pero en cambio, si yo he llevado, por ejemplo, no sé, mi capacitación de primeros auxilios con ITEC, por ejemplo, que ya va a abrir próximamente nuevamente el curso, entonces ya estoy capacitado, ya estoy apto para poder realizar ese tema. Entonces, de esa manera aseguro que la capacitación sea efectiva, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo entonces alguien de la empresa que cuente con las competencias o puede ser un externo, como tú quieras. Y hay que hacerle el seguimiento apropiado a la capacitación. Asegúrate de que esta capacitación sea dinámica, porque el trabajador se aburre muy rápido. Hazlo participar, haz por ahí alguna que otro chacarrillo, alguna broma. No lo hagas muy tedioso, porque el trabajador rápido se olvida, rápido se distrae. El trabajador sale de su casa pensando en la hora que va a regresar, pensando en la hora que va a comer y la hora que va a regresar a su casa. Nada más. Entonces, obligarlo, o bueno, tenerlo ahí a que se capacite es complicado. Entonces, requiere bastante que el tema también sea de fácil acceso para él, de que lo pueda comprender rápidamente. Algunos a veces me preguntaban, ingeniero, ¿la capacitación puede ser virtual? Sí puede ser virtual, estimado, pero no es igual de efectiva, la verdad. Así que para darle más efectividad, yo te recomiendo que evalúes esas capacitaciones y también de que los registros de asistencia están en físico. Hazle firmar lista de asistencia. La recibí virtual, no importa, firma acá. De ahí lo ponemos, entre comillas, que lo dio en observación lo ponemos que lo dio virtual. Ingeniero, si yo, no sé, he descargado videos de 2 horas para ponerlos a ellos a que se capaciten, ¿vale eso como capacitación? No, no, realmente no vale, porque no es exactamente una capacitación, le estás dando a conocer ese tema, pero no lo estás capacitando. Salvo, digamos, ¿no? Suponte que tú dices, ok, vamos a capacitar sobre I+C. El I+C está, no sé cuánto, una breve introducción de 2 minutos, ponte, y dices, ahora a continuación, para entender, vamos a ver el siguiente video. Y pones en YouTube mi capacitación mía de la hiper. Y salgo yo hablando y explicando de la hiper, hora y media después, dicen, muy bien, listo, ya, firmen. La capacitación, por si acaso, la he dictado yo, pero me he apoyado de material adicional del ingeniero Carlos Zaval. Bueno, ahí le estás dando otra forma, ¿correcto? Ahí por ahí ya lo podrías considerar como capacitación, pero tendrías que darle la forma apropiada.
De ahí que tú simplemente llegues y le pongas el video y ya está, y ya cumplí, no va así de esa manera, ¿de acuerdo? Además, asegúrate que la capacitación tiene que ser orientada a ellos, tiene que ser específica para ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. Los entrenamientos. De forma similar con la capacitación, el entrenamiento es, pero a diferencia de la capacitación, es más práctico. Es muy similar en el sentido de que también va orientada a que el trabajador ponga en práctica sus tanto conocimientos como su destreza en la actividad. El entrenamiento va más enfocado al tema de cumplimiento de actividades. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo hacemos trabajo en altura constantemente. Entonces se le entrena al personal en trabajo en altura. Contratamos a alguien, viene, les enseña algunos aspectos básicos del trabajo en altura respecto al arnés, cómo usar apropiadamente las escaleras, cómo ascender por ellas, cómo usar su kit de ascenso y descenso, qué hacer si acaso un trabajador se cayera, cómo rescatarlo, etcétera. Entonces, esos puntos son importantes para que el trabajador agarre más confianza, agarre más conocimiento y destreza respecto a cómo hacer la actividad, ¿correcto? Muy bien. Y también hay que hacerle su seguimiento de la eficacia. Siguiente, por favor. ¿Qué es el seguimiento de la eficacia, ingeniero? Que mucho me lo hago. Básicamente es asegurarme de que la capacitación o el entrenamiento haya sido efectivo. Puede ser que tú lo hagas de forma reactiva. Por ejemplo, acaba la capacitación y pasas una encuesta al trabajador. ¿Te gustó o no la capacitación? ¿El tema se entendió? ¿El capacitador fue amable? ¿Te gustaría recibir otra capacitación de esta persona? Ok, estás haciendo seguimiento si la capacitación fue efectiva, pero de manera reactiva. O puede ser que tú lo evalúes de repente, le tomas un examen de conocimiento para saber si realmente el tema se le quedó. Eso va más por el tema de aprendizaje. O puede ser que tú veas el comportamiento, esperas un mes, 2 meses y verificas en campo si el trabajador realmente se le quedó o no. Por ejemplo, en el entrenamiento de trabajo en altura, yo lo hago con la finalidad de que el trabajador tenga menos observaciones en trabajo en altura. Entonces, si yo después de 2, 3 meses voy y lo encuentro al trabajador que sigue cometiendo los mismos errores, mi capacitación no ha sido efectiva, no funciona, ¿correcto? O puede ser que yo lo mida en base a resultados. ¿Sabes qué? Mi objetivo era que mi capacitación, después de mi capacitación, ahora yo tenga, si tenía antes 5 observaciones por semana, ahora tenga a lo mucho una por mes, por ejemplo, o 5 por mes, ya a lo mucho. Entonces, si yo hago mis inspecciones y no veo esa mejora, mi capacitación no ha sido efectiva, no mido mis resultados. ¿Se entiende? Le elige el criterio que tú creas conveniente, pero hay que hacer ese seguimiento a la eficacia de la capacitación, ¿correcto? Siguiente, por favor. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero vamos a darle de todas maneras. Y el último evento es el de simulacro. Como te decía, el simulacro, más que una capacitación, es una evaluación. El simulacro básicamente sirve para saber si el trabajador entendió o no cómo actuar en caso de contingencia. Por eso los simulacros siempre llevan un informe y en ese informe llevan una evaluación de simulacro. ¿Por qué? Porque tú vas como cronometrando. Señores, estamos en simulacro, estamos en sismo, a ver, ¿a dónde tienen que ir? No les dices tú, ellos tienen que responderte. No le vas a decir, ya señores, tenemos simulacro, vayan, diríjanse a ese puntito. Así no funciona. Señores, estamos en simulacro, ¿qué tienen que hacer? Y el trabajador tendrá que salir. Entonces tú vas evaluando. ¿Cuánto tiempo demoraron en salir? ¿Salieron ordenadamente? Por ahí uno de repente salió tirándole cocachos a su compañero, otro salió cargándolo como Tupac Amaru, diciendo es un herido, es un herido, es un herido. Podría ser que lo consideres que estuvo bien, si es que al final le van a dar tratamiento como herido, o si lo están cargando de verdad como un herido. Puede ser que de repente encuentres que otro no quiera salir y dice, no, ¿para qué? No, yo no participo. Entonces, esos puntos los evalúas. Se dirigieron al lugar correcto, sabían cómo actuar, lo tomaron en serio, salieron en el tiempo propicio, etcétera. Sirve para evaluar, ¿correcto? Para saber si el trabajador sabe realmente actuar en caso de una contingencia o en todo caso requieren más capacitación. Cuando tú tengas un simulacro, yo te recomiendo que pases 3 listas de asistencia. Una para el simulacro, que lo firman todos. Otra para capacitación del personal de todos, capacitación en tema de plan de contingencia, que te puede servir bastante. Y una tercera para entrenamiento de brigadas, solamente para brigadistas. Entonces, en el mismo evento aprovechas para evaluar qué tal actuaron, aprovechas para entrenar a tus brigadistas y aprovechas para, si acaso encuentras errores, nuevamente capacitar a tu personal de qué manera deben actuar en caso de contingencia. Entonces, eso te va a ayudar a ahorrar bastante tiempo, ¿no? Como para que no tengas que hacer 3 eventos diferentes, en uno solo los sacas toditos. ¿Viste? Fácil, ¿sí o no? Muy bien. Y el último registro que vamos a ver, dale a la siguiente, por favor, es el registro de auditorías. Esas auditorías, estamos hablando de las auditorías Mintra,
Se realizan cada 3 años y lo tiene que hacer un auditor registrado en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o auditores Mintra, como tú lo quieras llamar, ¿de acuerdo? Eso está normado en el Decreto Supremo 014-2013 TR. Siguiente, por favor. Estas auditorías, entonces, como te decía, los hace un auditor Mintra. Tienen que ser auditores que estén acreditados para hacer tal función. Este auditor, para que tú lo identifiques, básicamente igual te vas al Google, pones auditor Mintra y en la región, por ejemplo, auditor Mintra Trujillo, auditor Mintra Piura, auditor Mintra Lima, y ahí te va a salir el listado de auditores que están vigentes para poder hacer auditorías. Determinas quién de ellos es el más adecuado en base a la profesión, en base a la cantidad de años para trabajar contigo, te contactas con él, algunos dejan su número, algunos dejan correo, o de repente los buscas por LinkedIn de repente, y de esa manera pues los contactas y les dices que te hagan una cotización, ¿no? ¿Dónde trabajas? ¿Qué tipo de actividad? ¿Cuántos trabajadores son? Y ellos te van y te presentan una propuesta y sus costos. Algunos te cobran, ponte 1.500, 3.000 soles de repente, no sé, depende de la trayectoria también del auditor, ¿de acuerdo? Y van y hacen la auditoría, ¿no? Ellos mandan la propuesta, te elaboran un plan, te dicen tal día voy a ir, porque tienen que ir al lugar, tanto a la sede administrativa a ver registros, como a la sede operativa para ver la actividad en sí, y de esa manera luego te elaboran un informe. Bien, la auditoría se hace cada 2 años para trabajos de alto riesgo y cada 3 años para actividades que no son de alto riesgo. Si tú tienes una empresa que tiene menos de 10 trabajadores y no hacen trabajo de alto riesgo, entonces, en ese caso, no aplica auditoría únicamente cuando alguna autoridad te lo solicite. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para que tengas en cuenta respecto al auditor Mintra. Ahora, el auditor Mintra tiene que ser elegido en coordinación con los trabajadores y sus representantes. ¿A qué me refiero con esto? Tú eliges 2 o 3 auditores y preséntalos en un periódico mural, por ejemplo. Vas y lo publicas. Esperas 5 días. Al cabo de esos 5 días, algún trabajador o de repente el mismo comité te dice, no, mira, esta persona yo lo conozco, yo no quiero que él me audite porque no me agrada cómo trabaja, no creo que sea idóneo, cobra muy caro o cobra muy barato, ¿de por qué será? Ya, listo. Tachan auditores, ¿ok? Este no quiero, tachan. Y entre los que quedan, el empleador determina cuál quiere que sea el auditor, por temas monetarios, por el tema que quieran, pero ya entre los que quedan. De repente no tacharon a ninguno, mejor para el empleador mismo determina quién lo va a auditar. De esa manera se hace el proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. El auditor te va a presentar un informe, ¿de acuerdo? Un informe de auditoría, y de ese informe tú vas a sacar un registro y vas a llenar ese registro. Principalmente vas a colocar los auditores, su número de registro de auditor, las no conformidades que te presentaron y su respectivo tratamiento, ¿no? ¿Cómo le dice tratamiento? ¿Qué acción tomaste para tratar esa no conformidad? ¿De acuerdo? También por un periodo de 5 años. Esos vendrían a ser entonces los registros obligatorios. Adicionalmente, ya como última lámina, ahora sí para finalizar, aquí te estoy dejando un cuadrito en el cual te indica cuáles son los documentos obligatorios que hay que contar si acaso tuvieras una pequeña empresa, una microempresa o una empresa de alto riesgo, de repente. Entonces, eso es para que tengas en cuenta, para que también te puedas guiar dependiendo del tipo de tu actividad. ¿De acuerdo? Con eso sí, ahora estaría terminando la clase del día de hoy. Nuevamente, extendiéndote mis disculpas por haberlo hecho un poco distinto en esta clase. Lamentablemente no tuve inconvenientes para poder llegar a conectarme, pero ya, bueno, afortunadamente pudimos dar a conocer todo el tema. ¿De acuerdo? Agradezco también muchísimo a nuestro coordinador académico por el apoyo. Y bueno, si alguien tuviera alguna pregunta de repente sobre el tema, por favor, a este momento para que puedan hacerlo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo